El siguiente ejemplo en el que no se cumplen el modelo de Hardy-Weinberg, las suposiciones del modelo de Hardy-Weinberg, es cuando las poblaciones son pequeñas. Si una población es pequeña, hay un error de muestreo. Eso es como cuando nosotros tomamos solamente una muestra para estimar una población, va a haber una diferencia entre la muestra y la población. Por ejemplo, si queremos obtener la estatura de los estudiantes de la universidad, nosotros obtenemos la estatura de una muestra de estudiantes. Ese es un estimador del promedio general, pero no va a dar exactamente el mismo valor, porque nuestra muestra, si es bien tomada, va a ser seleccionada al azar, pero puede ser que por casualidad entre individuos más grandes o individuos más pequeños del, del promedio exacto de la población, entonces vamos a tener una diferencia. Ese es el error de muestreo. Ahora, si nosotros tenemos una población con una frecuencia de algún alelo dada, digamos P, y obtenemos una muestra, claro que lo que esperaríamos es que esa muestra tuviera el mismo valor de P, pero como es una muestra pequeña va a tener una desviación. Esa desviación, que es el error de muestreo, es lo que va a causar una diferencia en la frecuencia génica en la siguiente generación. Tenemos el ejemplo de error de muestreo cuando nosotros lanzamos una moneda al aire. La probabilidad de que caiga a cara es de 0.5, pero se observa o cruz, que sería 0, o 1 cara en una lanzada. Entonces ya tenemos ahí un error de muestreo, no da el dato exacto. Si repetimos muchas veces, entonces sí ya el promedio de todos los valores va a ser cercano a 0.5. Hay fenómenos a nivel poblacional relacionados con una población pequeña, que son la deriva génica, eh, que es cambios de generación en generación de las frecuencias alélicas, diferenciación entre subpoblaciones, es decir, si tenemos subpoblaciones de una especie que se fragmenta por alguna razón, como por ejemplo poblaciones que viven en bosques y debido a la actividad humana se fragmenta, va a haber una diferenciación entre subpoblaciones, porque cada una va a tener cambios unos independientes del otro. Dentro de las subpoblaciones va a haber uniformidad, porque si permanecen pocos individuos, hay pocos alelos y eventualmente va a aparecer solamente uno de los alelos y el otro desaparece, y mayor homocigosidad. Este es un problema porque eso disminuye la cantidad de variación genética. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, inicialmente, aquí hay una representación gráfica de muchos alelos. Cada uno está representado con diferente patrón dentro de estos óvalos. Y se producen gametos, pero en la siguiente generación ya fueron seleccionados solamente una cantidad limitada. Entonces vemos, por ejemplo, que acá ya desapareció uno de los alelos que estaban originalmente. Entonces se duplica este alelo con este patrón, se duplica y en lugar de haber dos blancos, aquí solamente hay uno blanco. Si de estos individuos nosotros obtenemos genes a través de muchas generaciones, vamos a perder unos alelos y van a quedar unos pocos, y al final de cuentas en la generación infinita vamos a quedarnos solamente con uno de los alelos. En este caso, por puro azar, fue el alelo blanco, pero podría ser cualquiera de los que estaban originalmente. Hay un modelo básico para estudiar la deriva génica, y es en el que existe una población base, que es infinita, en el tiempo cero, en la generación cero. Luego ocurre una subdivisión, cada subpoblación formada tiene un tamaño n, son poblaciones pequeñas, y después, a través de varias generaciones, permanecen estas poblaciones aisladas unas de otras con el mismo tamaño n, en la generación 1, 2, etc. Que en estas subpoblaciones hacemos suposiciones de que hay un apareamiento restringido a miembros de una subpoblación, aunque sea al azar, es restringido solamente dentro de la subpoblación. Generaciones sin traslapes para facilitar los cálculos en los modelos. Número de individuos reproductivos es igual entre subpoblaciones a través del tiempo.
y el apareamiento es al azar, habíamos mencionado, no selección y no se considera mutación. Se define n como el tamaño poblacional, el tiempo desde T0, que es la población base, generación 1 sería T es igual a 1, etc. La Q la frecuencia de un locus, P la frecuencia del otro, y Q promedio la frecuencia en todas las subpoblaciones. Aquí se trata de un muestreo binomial, porque si tenemos un alelo tenemos el otro. Cuando se obtienen las muestras de la primera subdivisión de la población base, se utiliza la varianza binomial y el teorema del límite central. Entonces la varianza va a ser igual a P inicial por Q inicial dividido 2n. Es decir, mientras mayor cantidad de individuos tengamos en las subpoblaciones, menor va a ser la varianza, y al revés, mientras menos individuos va a haber más varianza, y eso se entiende como que la frecuencia en una subpoblación, si la población es pequeña, va a ser muy diferente a la de las otras subpoblaciones. En las siguientes generaciones la varianza es diferente en cada línea y la varianza promedio será este valor de acá, hasta la generación infinita en la que la varianza es máxima. La varianza máxima va a ser P inicial por Q inicial, ya no dividido 2n como en la fórmula anterior. Entonces esta es la varianza máxima. Eso es cuando tengamos unas subpoblaciones con un alelo únicamente y las otras con el otro alelo únicamente. La fijación o pérdida de alelos se alcanza cuando las líneas tienen una frecuencia 0 o 1 para P o Q. Ya no hay posibilidad de cambio posterior, porque como no estamos suponiendo que hay mutación, la única forma de obtener alguna variación es con mutación. Y entonces acá ya las poblaciones quedan con un alelo o con otro. Todos los individuos son genéticamente idénticos, todos somos homocigóticos, y la frecuencia alélica Q promedio es igual a la proporción de líneas fijadas con el mismo alelo. La varianza máxima es PQ, como habíamos mencionado. La frecuencia alélica, como obtenemos infinitas subpoblaciones de la población original, la frecuencia alélica Q promedio va a ser igual a la Q inicial de la población base. La diferencia es que no van a haber heterocigóticos y únicamente son homocigóticos en todos los individuos, ya sea para un alelo o para el otro. En la práctica no ocurre esto, porque nosotros no tenemos infinitas subpoblaciones. Entonces usualmente son pocas subpoblaciones, o en el peor de los casos es solo una. Entonces ahí, si perdemos uno de los alelos, se perdió ya para siempre. Los cambios a través de las generaciones se pueden ilustrar mediante estas gráficas. Originalmente tenemos una frecuencia génica, pero como decíamos, se muestrea y se obtienen subpoblaciones, cada una con una frecuencia génica distinta. Entonces acá tenemos la frecuencia génica y acá tenemos acá tenemos la frecuencia génica y acá tenemos la frecuencia de subpoblaciones con esa frecuencia génica. Entonces vemos que algunas subpoblaciones van a tener la misma frecuencia génica original, pero hay otras que comienzan a tener frecuencias génicas distintas, que se van apartando de la frecuencia génica original. A través de las generaciones, esta distribución se va volviendo más pareja, hay más individuos con más subpoblaciones con distintos valores de frecuencias alélicas. Esta gráfica se va aplanando y comienzan a aparecer subpoblaciones con frecuencias alélicas de 0 o de 1, porque ya se perdió uno de los alelos o se fijó uno de los alelos. A medida, y aquí es el punto final, estas subpoblaciones ya no cambian. En cambio, las que están en medio sí pueden ir variando hacia aumentar o disminuir la frecuencia del alelo, eso es por puro azar, pero las que están en los extremos de 0 o 1 a través del tiempo van aumentando, hasta que a final de cuentas tengamos todas las subpoblaciones con
frecuencias de 0 o de 1. Este es el caso extremo, que es en el tiempo infinito, y no va a haber ninguna subpoblación con frecuencias intermedias. Entonces acá se fijó este alelo o se perdió. Fijó si tenemos una frecuencia de 1 o se perdió cuando tenemos la frecuencia de 0. Si hacemos una gráfica de las frecuencias génicas, acá tenemos la frecuencia génica original, en este caso sería 0.5, y acá tenemos las generaciones. Entonces tenemos distintas subpoblaciones, acá están con distintos colores. En algunas, por ejemplo en esta verde, disminuyó la frecuencia de ese alelo hasta que se perdió, y en otras, por ejemplo esta anaranjada de acá, fue aumentando hasta que se llegó a fijar. Entonces, si partimos de una frecuencia original de P igual a 0.5, esperamos que la mitad de las subpoblaciones tenga el alelo fijado y la mitad lo tenga perdido. Y ven algunas subpoblaciones como esta azul tarda más en perder el alelo, y otra ni siquiera lo pierde o se fija, como esta magenta, y en algún momento sí lo hará, pero en este número de generaciones no se alcanza que se fije o que se pierda. La frecuencia de alelos que se fijan o pierden depende de la frecuencia génica inicial en la población original. Acá, por ejemplo, en la población original tenemos una frecuencia del alelo A1, como es P, de 0.1. Entonces esperamos que solo al final de cuentas, solo en el 0.1 de las poblaciones quede fijo ese alelo, y en la mayor parte de poblaciones digamos se va a fijar en el 10% de las poblaciones se va a fijar el alelo A1, y en el 90% de las poblaciones se va a fijar el alelo A2. Entonces acá tenemos ¿por qué? Y aquí se explica. Digamos, para perderse este alelo es muy fácil, porque ya comenzamos con una frecuencia muy baja de A1. Entonces la mayor parte de veces se va a ir perdiendo en las distintas subpoblaciones en el 90%, y en el 10% va a ir aumentando de frecuencia hasta que se llega a fijar. Esto es en el modelo cuando tenemos infinitas subpoblaciones. Si hacemos una simulación por computadora y tenemos subpoblaciones de distinto tamaño, entonces vamos a ver cómo es la gráfica para varias subpoblaciones. Si tenemos 18 en A y 100 en B, 2n, porque sería número de alelos, n sería el número de individuos, que serían 9 acá en A y 50 en B. Entonces vemos que que se fije o que se pierda un alelo va a ser muy rápido cuando tengamos menor cantidad de individuos, es decir, el efecto de la deriva génica es mucho más pronunciado que cuando tenemos poblaciones más grandes. Si fuera muy grande la población, entonces ya se estaría en equilibrio Hardy-Weinberg y las frecuencias génicas serían constantes si las subpoblaciones fueran de tamaño infinito. Acá podemos comenzar a ver qué es el tamaño efectivo de una población, que es un parámetro crucial que determina la intensidad de la deriva génica, y es básicamente en una población ideal con apareamiento al azar, etcétera, va a haber cierta cantidad de deriva génica, y en una población real el tamaño efectivo sería el número de individuos que en una población ideal dan la misma cantidad de deriva génica. ¿Y por qué no es el número total de individuos en la población real? Lo que pasa es que en una población real no todos los individuos se están reproduciendo. Otra cosa es que a veces ocurre desbalances, y entonces, por ejemplo, si hay haremes en esa población,
Entonces son pocos machos, aunque haya varias hembras, hay pocos machos que están contribuyendo a la siguiente generación. Entonces estos pocos machos también contribuyen con pocos genes a la siguiente generación. Entonces eso hace que el tamaño efectivo se vuelva menor. Entonces hay más deriva génica de la esperada por el número de individuos reproductivos. En la deriva génica va a haber cambios genotípicos, como habíamos mencionado, y una tendencia al aumento de homocigóticos a través del tiempo. La razón, el cambio en frecuencias intermedias, extremas y fijación. O sea, poblaciones van a llegar a tener frecuencias 0 o 1 y ahí todos los individuos son homocigóticos. Entonces los homocigóticos van a ir aumentando. Por lo tanto, el número de homocigóticos para un gen será el número de homocigóticos en la población base más la varianza entre las líneas. Esto se demuestra acá. Entonces, mientras más varianza hay entre las líneas, hay mayor cantidad de homocigóticos. Algo relacionado con la deriva génica es la endogamia. Y es que, debido al tamaño pequeño de la población, los genes en algún momento son derivados del mismo ancestro. Por ejemplo, si cayeran o si llegaran unos náufragos, por ejemplo, dos parejas de náufragos a una isla. Entonces, cada pareja va a tener sus propios hijos. Los hijos de una pareja no son parientes de los hijos de la otra pareja. Entonces, en la siguiente generación, supongamos que ellos tuvieran hijos entre sí, los hijos de los que llegaron a la isla, pero ya la siguiente generación ya todos comparten abuelos, ya todos están emparentados. Entonces, si hay un gen de uno de los que llegaron a la isla, se pueden juntar los dos como homocigóticos en alguno de los descendientes. Esto se le llama, esta probabilidad de que se junten esos genes se les llama el coeficiente de endogamia. Es la probabilidad de que dos genes en un individuo sean idénticos por descendencia. Esto quiere decir, y está ilustrado en esta figura, este individuo, por ejemplo, tiene un alelo azul y otro rojo. Este individuo puede llevar el alelo rojo a este descendiente y ese mismo alelo rojo a este otro descendiente. Estos son medios hermanos. Estos se pueden tener progenie entre sí, tener un hijo que tenga justo el alelo rojo, copias del alelo rojo de un solo alelo original del abuelo. Quiere decir que este recibió dos genes que son idénticos por descendencia. Y se refiere a que son idénticos por descendencia porque no importa que el rojo con el azul sean el mismo alelo, simplemente que este rojo dio lugar a las copias que después se unieron en el nieto. Esto se da por la endogamia y este es este valor F, la probabilidad de que se obtengan dos alelos idénticos por descendencia en este descendiente. Se puede calcular este coeficiente de endogamia siempre desde una población en la que nosotros decimos, bueno, el coeficiente de endogamia es 0. Si hay dos n gametos, o sea, dos veces el número de individuos por ser diploides, hay uno dentro de dos n posibilidades de que se unan dos del mismo tipo. La siguiente generación, el coeficiente de endogamia va a ser 1 dentro de 2n más 1 menos 1 dentro de 2n por f sub 1, o sea, el coeficiente de endogamia de la generación anterior. Es decir, aquí en cada generación va a haber una oportunidad de que se unan alelos idénticos por descendencia, más la posibilidad de los que ya se habían unidos por descendencia, o sea, el resto de los individuos, los que ya se habían unido por que sean idénticos por descendencia. Entonces acá en la generación sub t tenemos esta fórmula de acá, donde podemos calcular el coeficiente de endogamia de esa generación
que es los que se unen en esa, los idénticos por descendencia que se unen en esa generación más los que había anteriormente. Entonces la endogamia va aumentando hasta que se vuelve máxima cuando todos los individuos de la subpoblación tengan alelos idénticos por descendencia. Este es buen momento para poder calcular un coeficiente de endogamia de un individuo cuando se tiene pedigrí. Entonces, en una población con pedigrí o árbol genealógico, nosotros podemos calcular el coeficiente de endogamia de cada individuo. Y es la probabilidad de que el par de alelos que llevan los gametos que lo produjeron sean idénticos por descendencia. Entonces, miremos, la probabilidad de que X sea A1 A1 o A2 A2 es un octavo. ¿Por qué? Porque A puede pasar, por ejemplo, si tiene alelo A1, digamos que este fuera heterocigótico para ilustrar más fácilmente. Este tiene la mitad de posibilidades de pasar A1 para acá y la mitad de posibilidades de pasar A1 para acá. Para que este reciba los dos alelos idénticos por descendencia, debería recibir también A1 de P y A1 de Q. Entonces acá, si es 0.5 la posibilidad de que pase del ancestro al descendiente, tendríamos un medio a la 1, 2, 3 y 4. Tienen que pasar 4 veces el mismo alelo para que este sea A1 A1. Pero, como también este puede tener genes idénticos por descendencia con el alelo A2, entonces se duplica esta posibilidad. Entonces, en lugar de ser un medio a la cuarta, porque tenemos 4 pasos acá, sería un medio a la 3, porque hay dos posibilidades de que sea que tenga alelos idénticos por descendencia. Entonces sería un medio a la 3. Entonces, si se toma en cuenta el coeficiente de endogamia de A, que ese habría que añadirlo. Entonces, el coeficiente de endogamia de X va a ser un medio a la 3 más 1 más el coeficiente de endogamia de A, si es que existe. Si es 0, pues solo sería un medio a la 3. Si podemos tener pedigríes más complejos, en los que tenemos más pasos. En este caso, tendríamos realmente una de las fórmulas que se encontró es esta de acá, en la que dice el coeficiente de endogamia de este individuo sería la sumatoria de un medio elevado al número de ancestros. Entonces acá contamos el ancestro P de B A C Q, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que normalmente ya es el dato exacto, que equivaldría a 2 veces el número de flechitas que hay acá. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flechas. Sería un medio a la 7 por 2, que sería un medio a la 6, más multiplicado por 1 más el coeficiente de endogamia de A, que por si es que trae ahí algún coeficiente de endogamia. Podemos averiguar coeficientes de endogamia más complejos, como este de acá. Este lo pueden hacer de ejercicio. Siempre tomen en cuenta que hay que calcular todas las rutas por las cuales puede haber alelos idénticos por descendencia. Por ejemplo, este PLD AEJNQ, ese es uno de los pasos. Otro es PLD BEJNQ, o sea, desde el ancestro B o A para abajo, siempre tiene que haber dos rutas independientes por las cuales este pueda recibir un alelo idéntico por descendencia de su ancestro. Ahora, en este caso vemos particularmente con J. J puede heredar por estas dos vías NP a X y NQ a X, pero J tiene su propio coeficiente de endogamia, porque puede recibir alelos idénticos por descendencia de B. Entonces, acá tendríamos que, si queremos averiguar el coeficiente de endogamia con J como ancestro,
sería 1, 2, 3, 4, 5 ancestros, entonces un medio elevado a la 5, por 1 más el coeficiente de endogamia de J, que sería 1, 2, 3, un medio a la 3. Entonces acá están ya todas las rutas, pero sería bueno que ustedes las trabajaran, siempre de todos los ancestros que puedan heredar por las dos vías, por el padre y la madre, sus alelos idénticos por descendencia. Ya casi tienen, y solo teniendo cuidado que J tiene su propia endogamia. Y pueden hacer esta tarea. Por último, solo menciono que hay fenómenos relacionados con la deriva génica, el efecto de fundador, que es cuando una población fundadora consta de pocos individuos, entonces ya desde el inicio cambian las frecuencias génicas con relación a la población de donde vienen los fundadores. Otra es el cuello de botella, cuando hay una población que pasa por periodos de reducción del tamaño poblacional, como que fuera un cuello de botella, aunque después aumente la población, ya por ese cuello de botella se redujo el número de alelos, y se piensa que la población de guepardos ha pasado por un gran cuello de botella o varios durante la última era glacial, que ha causado reducción en la variabilidad genética. Pues estos animales tienen menor variabilidad genética que el resto de felinos. Sin embargo, las poblaciones ahora son relativamente grandes, pero la variación genética es pobre.